Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Hoy queremos centrarnos en este día primero. Ya hemos comenzado sobre esta conquista, capítulo 6 del libro de Josué. Hemos visto varios elementos muy interesantes que nos van narrando, pero desde un aspecto también bastante serio, de un estudio arqueológico, de un estudio también de la historia de las civilizaciones, en fin, todo lo que significa el acontecimiento de lo que pudo haber sido esta conquista de Jericó. Y lo que nosotros encontramos en esta narración del libro que nosotros le llamamos el libro de Josué, en esta conquista de la ciudad de Jericó. Nosotros el día primero tenemos 8:11. Miremos un poco esta realidad de los versículos 8 al 11. El relato que nosotros encontramos aquí de lo ocurrido el primer día parece formado por un duplicado narrativo, ¿verdad? En el versículo 11, que no añade nada esencial a los versículos 8 y 9. Entonces nosotros miramos un poco, es un duplicado, ¿verdad? O sea, enseguida dice, se hizo lo que Josué había dicho al pueblo. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno delante del Señor avanzaron tocando las trompetas, mientras el arca de la alianza del Señor iba detrás de ellos. Los guerreros, por su parte, marchaban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, mientras que la retaguardia iba detrás del arca. Y luego pasamos al 11, que vuelve a decir casi así: hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad
formando un círculo en torno a ella. Luego volvieron otra vez al campamento y allí pasaron la noche. Entonces, así vamos teniendo algunos de los elementos que no añade nada, estábamos diciendo. Bueno, pero en fin, son técnicas narrativas, tal vez de una insistencia, porque también recordemos que las trompetas significa siempre un poco ese llamado de atención, el llamado de Dios al pueblo, a la gente. Aquí dice estas palabras de Josué que resultan fuera de sitio. Sería más lógica encontrarles a continuación, ¿verdad? Del versículo 7. Intentando salvar el texto actual, podemos interpretar como la formación de la procesión y el versículo 11 como el resumen de lo que ha ocurrido en ese primer día, ya que encontramos casi como una repetición, es decir, como que no agrega nada. Entonces, como decir, bueno, ahora comenzamos de esta manera, y en el versículo 11 diciendo, bueno, y este es el resumen, esto es lo que ha sucedido. Con respecto al versículo 10, quiere recuperar el tema del silencio. Dice lo siguiente en el versículo 10. Pero Josué dio esta orden al pueblo: no lancen ningún grito de guerra ni dejen oír sus voces, que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra hasta que yo les diga. Griten, solo entonces gritarán. Bueno, entonces esto es interesante porque en el 9 ellos están tocando las trompetas, o sea que hay un barullo tremendo. Pero sin embargo, en el versículo 10 dice, no lancen ningún grito de guerra ni dejen oír sus voces. Es como decir que tiene que haber un silencio sepulcral, pero en todo caso que se escuchen las trompetas sería. ¿Será que es como decir que más bien se escuche esa voz de Dios que está hablando, esa voz de Dios entonces, ¿verdad? Que se está lanzando, esa voz de Dios que tiene que llegar incluso hasta el enemigo. Más bien que se escuche la voz de Dios más que la voz humana. Podría ser, ¿verdad? Una interpretación muy interesante entonces que nos da aquí a entender este estudioso. Sin embargo, en la redacción final no debe verse una contradicción entre el silencio del pueblo y el sonido de las trompetas. No tomarlo entonces como una contradicción. El silencio del pueblo incluso pone de relieve el carácter sagrado del sonido de las trompetas, porque las trompetas están significando entonces la presencia de un Dios que está irrumpiendo en la historia, Dios que da a conocer, ¿verdad? Es decir, la fuerza de Dios que está saliendo y que se da a conocer. Ahora, ese mismo contraste que puede darse en una iglesia entre el silencio de los fieles y el sonido, por ejemplo, de un instrumento dentro de la iglesia, ¿verdad? Un órgano, ¿verdad? Entonces el silencio de la gente, pero sin embargo, como que va llenando, ¿verdad? Ese órgano dentro de la iglesia. Pero esto solo podemos aplicarlo en la redacción final. En su origen, el silencio del pueblo estaba al servicio de una táctica militar y el sonido de las trompetas en función de la procesión con el arca. Porque recordemos lo que hemos dicho en los cursos anteriores, que decíamos que posiblemente aquí encontramos dos narraciones. Una narración que era exclusivamente aquella de la táctica guerrera, de lo que ellos estaban hablando y decían cómo entrar, cómo conquistar la ciudad de Jericó. Pero luego, esta hazaña que se había hecho de una conquista de Jericó, entonces se le da el sentido también sacral, el sentido sagrado. Y entonces es allí donde entran estos elementos más bien procesionales. Por ejemplo, la procesión con el arca, el sonido de las trompetas. En el versículo 8 y luego también en este versículo 9, la puesta en práctica de las órdenes anteriores es descrita aquí, resolviendo los posibles conflictos. Los 7 sacerdotes con trompas toman la iniciativa, se colocan ante el arca y abren la marcha tocando sus instrumentos. El arca los sigue de inmediato. Los armados se colocan delante de los 7 sacerdotes que tocan las trompetas. Y el pueblo desarmado es una pregunta.
ya no abre la marcha, como sugería el versículo 7. Incluso ha desaparecido. En cambio, se habla de la retaguardia, que cierra la procesión. Una procesión sonora. 3 veces se dice en estos versos que los sacerdotes tocaban las trompetas, en claro contraste con la orden divina del versículo 4. Hasta la 7ª vuelta del 7º día no se pueden tocar los instrumentos, decía entonces la orden divina. Volvemos enseguida con más en Yarañe Antiguo Testamento. Respiro de tranquilidad en el Vaticano, pues los doctores han descartado que Francisco sufra patologías más graves. El parte médico del Papa de este miércoles es muy positivo. El examen histológico definitivo ha confirmado una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante. Los médicos dicen que el Papa se está recuperando con normalidad. Por ejemplo, ya se alimenta solo por la boca y no necesita nutrirse con una sonda intravenosa. No hay noticias sobre hasta cuándo deberá seguir en el hospital. Por eso no se ha decidido si este domingo el Papa rezará el Ángelus en público. Tras estas ventanas del 10º piso del Hospital Gemelli de Roma, el Papa descansa conmovido por los numerosos mensajes y el cariño recibidos en estos días y da las gracias por la cercanía y la oración. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida. Sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida. Sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador. Yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante, el libro de Josué. Estamos en el capítulo 6 y estamos mirando un poco estos versículos, el versículo 17. Los espías, recordemos, se habían comprometido, ¿verdad?, a algo que superaba las atribuciones, ciertamente.
porque ellos ya estaban dando por asegurado. A pesar, ¿verdad?, de que uno también, y decíamos en aquel curso bíblico, ¿verdad?, más atrás, ustedes pueden mirar cuando estudiamos el capítulo 2 de este mismo libro de Josué, nosotros decíamos, sí, son ciertas atribuciones que se daban los espías y decían, bueno, nosotros les perdonamos a ustedes, ¿verdad? Nosotros les vamos a perdonar todo, pero recordemos que aquí va contra la misma ley de lo que nada más y nada menos está dando Dios por una parte, pero que Josué después está diciendo al pueblo, no hay que dejar nada ni nadie. Incluso después le van a castigar a Acán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Acán se guarda, o sea, no lleva al anatema, esconde, deja para sí mismo, ¿verdad?, algunas cosas que él saca como botín para sí mismo. Entonces, ¿cómo reaccionará Josué ante esta situación? Ellos se toman ciertas atribuciones y le dicen, cuando nosotros lleguemos, ustedes, la familia, pero estén todos aquí, etcétera, etcétera. O sea, les da ciertas normas también porque se piensa, ¿verdad? Y se dice, ¿cómo yo le voy a conocer en una guerra, en un entrar, en un asalto? Todas esas cosas difíciles, ¿verdad? Difíciles. Pero, sin embargo, aquí nos hace entender, más bien desde el aspecto teológico, decíamos. Porque ¿cómo reaccionará Josué? Aquí tenemos la respuesta. El autor aduce 2 veces la misma causa, por haber escondido a los emisarios. Miremos un poco. En este versículo 17 dice, ustedes consagrarán al Señor la ciudad, todo lo que hay al exterminio. Lo exterminarán por completo. Quedarán con vida, dice, solamente Rahab, la prostituta, y todos los que estén con ella en su casa, porque ella ocultó a los emisarios que nosotros habíamos enviado. Este es entonces en el primer momento. Y luego vuelve a repetir en el versículo 25. Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, a su familia y a todo lo que le pertenecía. Y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por haber ocultado a los emisarios que Josué había enviado. Bueno, nosotros también en nuestro estudio anterior habíamos mirado un poco y decíamos, y bueno, posiblemente era una cuestión etiológica, es decir, para explicar y decir por qué una de las tantas tribus también, ¿verdad?, que luego permanecieron, o ellos convivían con los israelitas, estaban ahí, ¿verdad?, pero que eran de otros clanes, de otras tribus. Y en este caso era una tribu seguramente cananea, la tribu de Rahab. ¿Y cómo es que esa tribu permaneció ahí en medio de los israelitas? Entonces, una forma de decir, ¿verdad?, que aquí está esta tribu que tiene su razón de ser. ¿Por qué convive con nosotros? Porque ellos fueron quienes a nosotros nos salvaron. Ellos fueron quienes a nosotros nos dieron esa posibilidad de que nosotros pudiéramos ingresar. No solamente a la tierra prometida, sino que sobre todo esta primera conquista de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y no ser descubiertos también, porque ahí van los espías, entran, y entonces cuando saben, vinieron, entraron, entonces se les persiguen, se les buscan, y ella entonces las esconde, luego las hace también salir por la ventana, dice. Y después, entonces vienen todos estos otros detalles, muy interesantes que ya hemos visto. Por lo tanto, podría haber aducido un argumento más teológico buscando la trampa de poner a la ley contra la misma ley. Efectivamente, Deuteronomio 7:1-4, donde se prohíbe perdonar a los cananeos, amorreos, etc., se da como motivo porque ellos apartarán a tus hijos de mí para que sirvan a dioses extranjeros. Para que sirvan a dioses extranjeros. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 7, del 1 al 4. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, Él expulsará a 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, a los hititas, a los girgasitas, a los amorreos,
los cananeos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El Señor, tu Dios, los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. No hagas con ellos ningún pacto, ni les tengas compasión. No establezcas vínculos de parentescos con ellos. Y entonces es interesante, ¿verdad? Porque dice que permitiendo que tu hija, le dice, no tienes que permitir, se case con uno de sus hijos o tomando una hija suya por esposa a tu hijo. De lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra ustedes y enseguida los exterminará. Por eso, trátenlos de este modo, derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados, prendan fuego a sus ídolos, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Bueno, eso entonces es muy interesante, ¿verdad? Pero aquí la preocupación, se dan cuenta, que es entonces la cuestión de la idolatría. Recordemos también Deuteronomio, estamos justamente en la escuela deuteronomista, es la que ha reflexionado después del exilio, durante el exilio, comienza a pensar y dice, bueno, si nosotros hoy estamos en el exilio, es porque nosotros fuimos idólatras, es decir, fuimos detrás de falsos dioses. Y entonces hay que ser duro. Aquí no tenemos que dejar que otras naciones vengan y otras naciones entonces interfieran en nuestra realidad. Y eso es lo que aquí nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Esto es entonces lo que se está describiendo. En realidad este sería el motivo. Se da como motivo, porque ellos apartarán a tus hijos de mí para que sirvan a dioses extranjeros. Este es el sentido teológico profundo entonces. Pero esto no es válido en el caso de Raham, ¿verdad? Ya que ha dado pruebas de gran fe en Dios. Y tampoco se le puede aplicar al criterio. Deuteronomio 9:5 dice, el Señor despoja a esos pueblos por su justicia. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este libro tan interesante, tan lindo. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh. Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Nosotros hablamos aquí directamente de todo lo que está sucediendo en el versículo 22, 23, cómo le están salvando a esta mujer, ¿verdad? En cumplimiento, el narrador se explaya, decíamos, con ese tono triunfante también. Nos recuerda el nombre de la salvada Rahab, cómo le salvan, incluso le llevan hasta las mediaciones o inmediaciones, cerca, quiere decir eso, del campamento de Israel. Ahora, el versículo 24, una vez muertos todos los habitantes y salvada la familia de Rahab, tiene lugar el anatema a los bienes materiales. Si a los seres vivientes se los mata a espada, en este caso el anatema se realiza por el fuego, incendiando la ciudad. De acuerdo con lo ordenado en el versículo 19, se exceptúan los metales preciosos que pasan a incrementar el tesoro del templo del Señor. La expresión, como ya indicamos, es anacrónica. Por entonces los israelitas no tienen templo. Algunos autores, ¿verdad?, piensan que los versículos 19 y 24 fueron de los últimos añadidos, ¿verdad? Son glosas. Estas son las famosas glosas. Posteriormente, entonces, para explicar de alguna manera, tal vez etiológica, ¿verdad?, lo que ellos están queriendo mostrar. Esto fueron agregados, ¿verdad?, en la séptima etapa de las 8 que este autor admite como 8 intervenciones, agregados. Imagínense. Entonces, pero es interesante porque esto nos hace entender que nosotros cuando leemos la palabra de Dios tenemos que hacer con un estudio serio, ¿verdad? Ni la yapoite, ¿verdad? O sea, como si fuese algo caído del cielo, así, alguien escribió, está todo hecho. Oye, no. Aquí hay una reflexión profunda, ¿verdad?, donde se está buscando una pedagogía de camino. Hay un camino entonces que se tiene que seguir, un camino donde nosotros tenemos que ir reflexionando y tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad?, cosas muy buenas para nuestra vida. Por lo tanto, la idea de consagrar al Señor los metales preciosos pudo ejercer gran influjo en las guerras posteriores, ¿verdad?, que vienen después, sobre todo si es un agregado posterior, posiblemente tiempo de los macabeos. Imagínense. Entonces, lo que se agrega, dice, al templo del Señor, se le agrega al templo del Señor. Tal vez durante las guerras de los macabeos es que esto vuelve a resurgir un poco. Es la necesidad, ¿verdad?, para presentar la guerra. Imagínense, luchar, pelear contra los griegos, no era fácil. En el versículo 24, entonces, vamos a leer primero para poder entender lo que nos dice aquí. Después incendiaron, ahí está, el fuego, así como lo otro lo pasaron al filo de espada, incendiaron la ciudad y todo lo que había en ella, salvando únicamente la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro que fueron depositados en el tesoro de la casa del Señor. El versículo 25 nos dice: Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, a su familia y a todo lo que le pertenecía. Y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por haber ocultado a los emisarios que Josué había enviado para explorar Jericó. El versículo 25, curiosamente, el relato vuelve a mencionar a Rahab y a su familia. Al final del versículo 23 han quedado fuera del campamento de Israel. Es una situación provisional. Mientras terminan las operaciones militares, el versículo 25 parece situarnos años más tarde, el día de hoy, dice, ¿verdad? Rahab y su familia ya no están fuera del campamento, sino en medio ahora de Israel, justificando esta excepción con las mismas palabras aducidas por Josué en el versículo 17, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Es interesante, ¿verdad? Entonces, esto se va agregando posteriormente. Josué dejó con vida, a Rahab, la prostituta, a su familia y a todos los que le pertenecían.
y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy. O también aquí, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Incendiaron el anatema fuera del campamento. Josué dejó con vida a Rahab. Bueno, entonces son elementos, ¿verdad? Como dentro de una narración bíblica se va acrecentando, se va enriqueciendo poco a poco, entonces vamos entendiendo lo que se quiere transmitir, de acuerdo a las etapas, de acuerdo al contexto histórico, de acuerdo a lo que el pueblo, ¿verdad? O mejor dicho, ese cajal, esa iglesia, va necesitando explicar pedagógicamente también. Entonces, desde aquí nosotros vemos el versículo que viene a continuación. El versículo 26, que nos habla de la maldición de quien reconstruya Jericó. Aquí también vamos a mirar, ¿verdad?, cuál es el interés del autor sagrado en mostrarnos, en decirnos, enseñarnos por qué viene la maldición entonces de Jericó. Esto de que se pueda, de que el que vuelva a reconstruir Jericó será maldito verdaderamente. Jericó, recordemos que ha sido conquistada, la población ha sido asesinada, los bienes materiales incendiados. Parece suficiente, sin embargo no basta. Jericó es la primera ciudad cananea, paradigma del mal que debe ser aniquilado por completo. Entonces, si ustedes entienden esto, esta frase que nosotros tenemos aquí, nosotros estamos comprendiendo qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir, ¿verdad? Entonces ya te dice que no basta entonces simplemente una destrucción de Jericó, sino que después también, si es que nosotros con la destrucción lo que queremos es aniquilar por completo el mal, ciertamente que después no podemos de nuevo volver a regar, a plantar, a sembrar para que vuelva a renacer Jericó. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre, no solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad? Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio,
de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor.
tu amor. Seguimos, queridos hermanos, con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre esta teología tan interesante de Josué. Estamos mirando el versículo 1 del capítulo 7, que es el pecado de Adán. Aquí entonces notamos el pecado del hombre en realidad, porque Acán viene a ser el prototipo, simplemente está representando, es la figura de ¿quién? Del pueblo de Israel, de la comunidad, que no siempre cumple con las reglas, con las normas, con los mandamientos del Señor. Y entonces, al poner como modelo, aquí está un ejemplo, entonces cada uno mira y dice, a la cuenta, ve acá no ya puedo hacer ya puedo ahí, ya pohina, da ya ahí está. Entonces viene a ser una narración pedagógica también, tomando a Acán como modelo de lo que sucede cuando uno no obedece a Dios. Entonces, las palabras que encontramos aquí de Josué antes del asalto de Jericó avisaban de no quedarse con nada de lo consagrado para no provocar la desgracia de Israel. En el 6:18 ciertamente ya hemos leído eso y decíamos que directamente tenían que quemarlo todo. Nada tendría que quedar entonces. En cuanto a ustedes tengan cuidado con lo que está consagrado al exterminio, no sea que llevados por la codicia se adueñen de alguna cosa prohibida. Se adueñen de alguna cosa prohibida. Entonces, era una forma de preparar el tema de este capítulo. Así se completa la temática del anatema y se insiste en su importancia. Lo más mínimo que se arrebate al Señor puede provocar la catástrofe. Puede provocar la catástrofe, como en este caso. Lo más mínimo, ¿verdad? Que uno arrebate, le saque al Señor, dice, eso puede provocar entonces toda esta catástrofe. Y es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Es justamente lo que va a suceder con Acán. El relato entonces comienza con una afirmación global y una concreción después. Primero un relato general, pero luego bien concreto, qué había sucedido. Este famoso Acán, lo que había hecho. Pero los israelitas, dice, esto es general, cometieron una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. De una forma muy general comienza. Pero después ya te pone un ejemplo bien concreto. Hay una concreción. Y es Acán. Pero Acán, hijo de. Entonces la tribu de Judá se reservó alguna de estas cosas. Y viene la consecuencia. Y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Ahora, tenemos un caso aquí en cuanto a la solidaridad en la bendición y la maldición. El pecado de uno solo afecta a todo el pueblo. Lo que decíamos anteriormente, cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que todo tiende hacia la comunidad. Todo está tendiendo entonces hacia este elemento y por lo tanto se necesita la solidaridad al vivir en comunidad. Se necesita la bendición y la maldición. El pecado de uno solo afecta a todo el pueblo. Esto es para subrayar. Y esto es para recordar, el pecado de uno solo afecta a todo el pueblo. Me parece que es importante tener en consideración. Que el pecado de uno afecta a todo el pueblo. Nosotros decimos como esa mancha de aceite. Una vez que cae, entonces poco a poco va agarrando todo. O podemos decir ahora con la terminología de los médicos, metástasis. O yapoma la metástasis. Doctor, la metástasis. Y entonces te dice, mira, comenzó esa enfermedad, ese cáncer, comenzó, no sé, en el pulmón, o comenzó no sé dónde, en el duodeno. Y entonces comienza a agarrar los órganos, de un órgano a otro órgano y a otro órgano. Y entonces, Ocaru,
Poníamos en viuje, se lleva. Y entonces llega en un momento en el cual agarra todo. Y entonces cuando agarra todo, o sea, esa enfermedad entonces prácticamente se pone contra todo este organismo, evidentemente que hay una disfuncionalidad. Doy cobeima. Doy cobelan de riñón, doy cobelan de hígado, doy cobelan de páncreas, doy cobelan de pulmón, doy cobelan de corazón, lleva. A cobelan doy cobeino, cualquiera de estos doy cobeino, entonces ñandema da jay cobeima lleva. Y entonces a pepe la ñamano. Bueno, pero ahora ubiquemos esto mismo a un sentido espiritual. Lo que está diciendo es que el pecado de uno solo, atención, uno solo afecta a todo el pueblo. O sea que hay un peligro, ¿verdad?, de la famosa metástasis. Nosotros en la Biblia encontramos tantos pasajes con respecto a esta metástasis espiritual. Comenzamos luego ya con el Génesis capítulo 3, ¿verdad?, cuando Eva dice que come del fruto, o peca, y después dice enseguida le pasó ya a su marido que estaba con ella, Adán, que también comió. Bueno, ¿viste? Esto significa un poco el comenzar, el pecado que uno va pasando de generación en generación a los que van viniendo. Pasamos el mal nosotros. Ñambo evaí, ñande la ñande membo cuera, ñambo evaí, la ñande gente cuera, dalle ya poi peiponaja peñande yara oyeru jaiza ñande. Bueno, todo esto después se convierte en una metástasis, decimos. Porque la metástasis en este sentido quiere decir que ya rapado hoy, estilo humedad, ya es ñande. Va oye por la humedad, a la humedad go ya rapado y ojo. Oye, pues no ve ya mi simi, vende pareve, mañana vende tapia, le lleva. A peire, llama cacuavema, que tú has visto cacuavema, que tú. A la que no a la gente, uno que tú bebes que tú ya, hoy como que te imaginas, ya ves, te iban de tapia. Y entonces vos ves y te das cuenta. Y así también es entonces la cuestión espiritual. Por eso te está diciendo que viene un caso de solidaridad, ¿verdad?, en la bendición y la maldición. El pecado de uno solo afecta a todo el pueblo. Más aún, es todo el pueblo el que peca en él. Es todo el pueblo el que peca en él. Bueno, aquí hay que hilar un poquitito más fino, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo tiene que pecar en Acán? ¿O por qué el pueblo está pecando a causa de un fulano de tal? Pues nosotros entonces enseguida decimos ya, nosotros nos lavamos las manos, ¿verdad? Sin embargo, Ezequiel también dice, es interesante, ¿verdad?, porque dice que cada uno de nosotros es responsable de su hermano. Es responsable en el sentido que hay una responsabilidad individual. Entonces dice, si tu hermano peca y vos no le avisaste, de culpable, porque en se dan cuenta que aquí estamos salvaguardando la comunidad. Para la Biblia, para el autor sagrado, lo elemental y fundamental es salvaguardar la comunidad. Debe y que tú opelane penaseno si decís que sos libre, etcétera, etcétera, y tomás una decisión por el mal camino, bueno, peañan de yara o ya pende pobre lleva. Pero lo que es hacer el mal contra la comunidad, peañan de yara dos yarei. Upea o cue, upeo punene no señor porque a causa de tu pecado estás destruyendo entonces toda una comunidad. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto, queridos amigos, porque esto es esencial y fundamental para hacer un camino de vida de santidad en la vida del seguimiento de Cristo. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.